Muy buenas amigos y bienvenidos a este primer episodio. Te recuerdo que este programa lo puedes encontrar tanto en YouTube en formato audiovisual o bien en Spotify donde solo encontrarás el audio, ¿no? Hoy vamos a ver dos claves para poder conseguir longevidad, salud y por consiguiente estética corporal. Las dos claves son las siguientes. Basar nuestra alimentación en un 70-80% a base de comida real. Más adelante explicaremos qué es esto de comida real. Y la segunda recomendación consiste en reducir los sabores generales de nuestra alimentación a su estado más natural posible. La palabra clave aquí es reducir y no eliminar. También te iré contando algunas estrategias que puedes implementar. Ahora, ¿a qué me refiero con comida real y cómo lo hacemos para reducir los sabores, ¿no? Para entender un poquito esto, tenemos que ver de dónde vienen nuestros genes y cómo hemos ido evolucionando y cambiando gradualmente nuestra alimentación. Veremos un poquito de historia y evolución, veremos cómo nos alimentábamos antiguamente, cómo nos alimentamos hoy en día y finalmente algunas estrategias a implementar, ¿no? A manera de introducción, hay que recordar que en algún momento fuimos primates y vivíamos en los árboles, hasta que a algún mono se le ocurrió bajarse del árbol y empezar a caminar a dos patas. Y este es el inicio de nuestra evolución. A raíz de esto, nuestro modelo de alimentación pasó a ser uno de recolector-cazador. Y nuestra alimentación se basaba principalmente en frutas y plantas, tubérculos, raíces, semillas, huevos, carnes o más bien, insectos. Increíblemente nuestra alimentación sí incluía insectos, ¿no? Esta fue nuestra alimentación en lo que íbamos evolucionando cerca de 1.9 millones de años. No fue hasta que se dio la agricultura y posteriormente la ganadería, es decir, hace apenas 10.000 años, que nuestro modelo de alimentación cambió a uno bastante diferente. Ya no nos movíamos en función de la estación del año en donde nos encontrábamos, nos asentamos en un lugar y ya nuestra alimentación no tenía la misma variedad que antes, ahora dependíamos de lo que se cultivaba, se cosechaba y de lo que podía germinar, ¿no? Las hambrunas también fueron más frecuentes, las infecciones, enfermedades, en fin. No todo fue realmente malo, ¿verdad? Porque al momento de unir sociedades se empezó a formar pues, el tema de democracia, se empezaron a unir diferentes lazos y trajo después su beneficio, como ya veremos hoy en día. No seríamos una sociedad moderna actual si no hubiera sido por la agricultura en un inicio, pero a manera alimentaria sí trajo ciertas repercusiones. Luego de ahí pasaron 9.800 años en donde nuestra alimentación fue a base de cereales en su mayoría. Comíamos carnes, huevos y demás frutos, plantas también, pero con menor frecuencia y menor variedad, hasta que llegó la revolución industrial hace 200 años más o menos, ¿no? Y ahí se empezaron a explotar diferentes alimentos, diferentes ingredientes que estaban presentes en algunos alimentos, ¿no? Ahí se dieron cuenta las empresas que al combinar azúcares, grasas y harinas refinadas se producía un alimento bastante apetecible para consumo humano. Por lo tanto, ¿a qué va con todo esto, no? De nuestra evolución, desde ser un chimpancé o un primate hasta ser un Homo sapiens moderno con un celular, han pasado cerca de 2 millones de años, de los cuales el 99.999% de este tiempo que hemos vivido nos hemos alimentado a base de plantas, frutas, semillas, tubérculos, raíces, carnes, huevos e insectos, ¿no? Y solamente el 0.0001% restante de nuestro tiempo aquí en la Tierra como especie nos hemos alimentado con estas nuevas variedades de alimentos. Es por esta razón que existen muchas intolerancias alimentarias, desde intolerancia a la lactosa, al gluten, algunos mariscos, por ejemplo, y esto sobre todo se ve más marcado en función de en dónde vivas, en dónde creciste, etc., ¿verdad? Se sabe, por ejemplo, que cerca del 90% de la población en Asia es intolerante a la lactosa y en América es un poquito menor el dato, ¿no? Estos cambios en la alimentación van tan rápido que nuestra propia adaptación a estos cambios no se logra concretar, ¿verdad? Quizás en unos miles de años ya podamos ser muy tolerables a este modelo de alimentación, pero para ese entonces muy probablemente nuestra alimentación también ha cambiado, ¿no? Y ya veremos cuáles serían las consecuencias de esto. Esta manera introductoria quiero que te sirva a ti para que puedas visualizar cuál es el modelo de alimentación que realmente tiene sentido con nuestro genoma, ¿verdad? O sea,
Tiene mucho sentido para nuestro cuerpo comer frutas, verduras, plantas, semillas, y tiene poco sentido para nuestro cuerpo poder incluir una pieza de pan dulce, por ejemplo, que esto sería un alimento bastante nuevo, ¿no? No nos causa daño inmediatamente, aparentemente no nos causa daño al momento, pero esa probablemente sea la principal razón, junto a un sedentarismo muy marcado, de la presencia de las nuevas enfermedades del siglo XXI, ¿verdad? Empezando por obesidad y terminando por enfermedades cardiovasculares, que esa de hecho es la principal causa de muerte hoy en día. Antes la principal causa de muerte era por hambruna o por enfermedad o porque un depredador te cazaba. Y hoy en día la principal causa de muerte se da gracias a una abundancia de alimentos, ¿no? Aquí tengo una imagen que a mí explota mucho mi cabeza cada vez que veo este tipo de ejemplos y te la comparto aquí. Si estás viendo este video en YouTube, pues estás viendo la imagen. Si estás en Spotify, quiero que visualices un calendario anual, ¿verdad? Donde vemos todos los meses del año, enero, febrero, marzo hasta diciembre. Del 1 de enero que inicia el año hasta el 29 de diciembre, la alimentación que seguíamos era a base de lo que nuestros antepasados solían hacer. Este modelo de alimentación cazador-recolector. El 29 de diciembre, en la nochecita, aparece la agricultura y después la ganadería. Y empezamos a reducir el consumo de variedad de nuestras comidas y empezamos a incluir alimentos que son un tanto nuevos para nosotros, ¿no? Que son los cereales. Antes lo consumíamos, pero no era la base de nuestra alimentación. Y para el 31 de diciembre, a las 11 de la noche, es decir, una hora antes de que termine el año, empezamos a introducir los famosos alimentos ultraprocesados. Entonces tenemos una hora nada más comiendo este modelo de alimentación nuevo en comparación a no sé cuántas miles de horas sean de lo que tiene el resto del año, ¿verdad? Entonces nuestro proceso de adaptación todavía no ha llegado. Ahora, ¿qué podemos hacer al respecto, verdad? Aquí hay de dos sopas. Sí vale la pena que aprovechemos las ventajas que tiene el hecho de vivir en una sociedad moderna, porque, a ver, no me malentiendas, yo realmente disfruto y estoy muy agradecido por vivir en pleno siglo XXI, a tener que haber vivido, por ejemplo, en el año 10.000 antes de Cristo, ¿no? Estamos muy bendecidos de estar hoy en nuestra época. Pero también habría que evitar, en la medida de lo posible, pues aquellas malas prácticas que tiene nuestra sociedad moderna, ¿no? Y de ahí viene el concepto de basar tu alimentación en un 70% mínimo a base de comida real. La comida real sería entonces comida que haga mucho sentido con nuestros antepasados y con nuestros genes, ¿verdad? Si tú agarras un alimento y te preguntas si en el pasado existía, si la respuesta es que sí, probablemente sea un alimento natural o mínimamente procesado, y si la respuesta es que no, entonces estamos hablando de que es un alimento ultraprocesado o procesado, ¿sale? Ese será el gran diferenciador. Recuerda los grupos principales: frutas, plantas, y en el caso de las plantas, pues abarcamos verduras principalmente, ¿verdad? Tubérculos, oleaginosas, semillas, carnes, huevos, incluso lácteos, que el lácteo está más que demostrado que trae una gran ventaja nutricional, en función obviamente de la tolerancia de la persona. Pero sí, el lácteo sí también podría entrar dentro de este modelo de alimentación, a pesar de que nuestros antepasados no lo consumían con demasiada frecuencia, pero sí hay registro de que una vez que inicia la domesticación de algún animal, sí había indicios de que se consumía este alimento, ¿verdad? En función, por supuesto, de tu tolerancia. Y la segunda clave consiste en reducir el dulzor general de tu alimentación. El dulzor y los sabores en general, ¿verdad? Recordemos que en mayo la FAO y la OMS saca este nuevo comunicado en donde habla de los edulcorantes y su impacto en nuestra salud, y dice que por sí solo no son malos, pero en el largo plazo sí parece tener una repercusión negativa en el control del peso. A no ser que tengas diabetes, por ejemplo, no sería una buena recomendación depender meramente del uso de algún edulcorante o algún endulzante artificial. La recomendación realmente cae en reducir la cantidad de dulce que necesitamos en nuestra comida, ¿verdad? Por ejemplo, cuando cocinábamos por primera vez el arroz, realmente lo hacíamos con agua y quizás con alguna hierba aromática, ¿no? Nuestros antepasados probablemente así cocinaban el arroz. Y hoy en día lo cocinamos con el Nor Suiza, que con mantequilla, que con aceite de oliva para que no se pegue, con sal, en fin, utilizamos mucha más cantidad de ingredientes para adicionar más sabor que es un tanto innecesario, ¿no?
Esta alta palatabilidad de los alimentos origina mayor antojos y mayor apetito por el resto del día. De manera que si tú frecuentas alimentos dulces, ten por seguro que tu cuerpo te pedirá más comida dulce después, ¿no? O si consumes muchos alimentos salados, tu cuerpo también te pedirá muchos alimentos del tipo salado. Entonces la clave consiste en reducir gradualmente la cantidad de ingredientes que necesitarías para añadir sabor a tus comidas. Y cuando comas fuera, por ejemplo, podrías reservar una vez al mes, por ejemplo, 2 veces a la semana, quizás, dependiendo obviamente de tu contexto, de quién sea, cuántos años tienes, etc. Limitar con una menor frecuencia la cantidad de comida que haces, por ejemplo, fuera de casa, y dejar una comida bastante condimentada para cuando te toque comer en un restaurante quizás, ¿verdad? Pero si estás en casa, trata de pegarte a un modelo de alimentación con no demasiados ingredientes, pues, ¿no? Voy a platicar cómo sería un plan de alimentación te voy a platicar cómo sería el ejemplo de una dieta con base a estos criterios. Por la mañana podríamos estar desayunando avena con agua hervida, un poquito de canela molida, algo de semillas y poder utilizar con este pequeño porcentaje algún lácteo, que puede ser yogur descremado, por ejemplo. En la tarde podríamos estar haciendo arroz con carne y algo de grasa saludable, que puede ser desde aceitunas, aceite de oliva o aguacate, ¿no? Si te apetece, como estas comidas, tanto el arroz como el aguacate y el pollo, son comidas que sí existían en el pasado, podemos hacer uso de algún procesado para añadir algo de sabor y que sea más apetecible, ¿verdad? En mi caso, yo suelo utilizar alguna mezcla de salsa verde o salsa taquera ya embotellada. Si ya la puedes preparar en casa, la verdad es que sería mucho mejor. En mi caso, por practicidad, no lo hago, pero ahí está también la opción, ¿verdad? Y en la cena pudiéramos cenar unos huevitos con algo de pan integral y quizás algo de vegetales como champiñones o espárragos o ejotes, ¿no? De nuevo, el huevo, los espárragos, los champiñones son alimentos que tienen sentido a nivel evolutivo, y el pan integral, por ejemplo, podría ser un alimento ultraprocesado, ¿verdad? Entonces vale la pena que tú agarres una versión del pan en donde la lista de ingredientes sea el mínimo necesario para que se produzca este alimento. El pan Bimbo 00, multigrano o la versión normal me parece de lo mejor que puede existir en cuanto a calidad-precio. Y sí, sería un alimento mínimamente procesado, pero hace mucho sentido porque tiene pues el trigo, conserva aún más parte de la fibra, entonces me parece un gran alimento, pues. Y entre snacks o colaciones poder incluir quizás alguna oleaginosa como cacahuates, nueces, pistaches y por supuesto las frutas, ¿verdad? Algo que también vale la pena mencionar es que el cacahuate, por ejemplo, en su versión tostada o enchilada, pues ya vendría a ser un alimento procesado, ¿verdad? Porque la naturaleza no lo produce de esta forma. O sea, la naturaleza no produce cacahuates enchilados, ¿no? Esto lo hace la marca comercial. Podrías quizás reducir la frecuencia a 2-3 veces por semana si te gustan mucho los cacahuates enchilados, y basar en la mayoría de veces a la semana los cacahuates en donde tú tienes que descascarear la cubierta donde viene el alimento y tú comerlo con todo y esta pequeña cáscara, ¿verdad?, que tiene dentro del cacahuate. Este sería el formato en donde incluso antiguamente lo solíamos preparar, ¿verdad? Y hasta acá vienen las enseñanzas, por así decirlo, las prácticas que quiero que implementes el día de hoy. Y te prometo que esto va a mejorar drásticamente tu calidad de vida, tanto hoy como en un futuro. Te recuerdo que este episodio es patrocinado por mi guía para aprender a comer, la cual encontrarás directamente en mi página web. Ahí descubrirás no solamente alimentos que recomiendo incluir con bastante frecuencia, sino también algunos alimentos funcionales, también ejemplos de menús para distintos requerimientos calóricos y junto a un material para hacer rutinas tanto en casa como en el gimnasio. Está a un increíble precio. Tienes el link en las notas de este episodio.